Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. La hija de un caballero olvidado plátano. Resumen. Tras perder su nombre por gula, Natsuki Subaru es confundido con el arzobispo del orgullo, torturado y ejecutado por quienes una vez salvó, solo para que todos recuperen la memoria demasiado tarde. Lugunica se sumió en el dolor y el caos, creyendo que su héroe se había ido para siempre. Años después, un extraño fenómeno trae a la hija secreta de Subaru, nacida en Japón después de que Subaru fuera misteriosamente transportado a casa en el momento de su ejecución, al mundo que lo mató. Su llegada obliga al reino a confrontar su culpa, su dolor y la impactante verdad. Subaru Natsuki todavía está vivo. Inspirado en gran medida en la serie Forgotten, con autores de Tinkmin, Knock y of Darin. Capítulo 1. El peso de un momento. Notas. Este es mi primer fanfic, así que disculpen si hay muchos errores gramaticales, ortográficos o en los personajes. El inglés no es mi lengua materna, pero quiero desafiarme a mí mismo. Espero que lo disfruten. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Natsuki Subaru, el asesino de dos de las tres grandes bestias, la clave para derrotar a la pereza y la avaricia, y el caballero de la candidata real Emilia. Algunos decían que era un estratega experto, capaz de calcular e incluso predecir las acciones de sus enemigos. Otros insistían en que solo sobrevivió gracias a una sincronización absurda y una suerte temeraria, sin ningún talento real. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa. Natsuki Subaru era extraordinario, un hombre destinado a ser escrito como uno de los más grandes héroes de Lugunica. Lamentablemente, eso no sucedió. Hace unos meses, cuando el culto de la bruja atacó Priestella, nuestro héroe tuvo su nombre devorado, y ni siquiera se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Esa es precisamente la fuente de ese horrible olor. Gritó Beatrice, con su carita contraída por el asco. Beaco. Gritó Subaru alegremente, extendiendo los brazos para un abrazo que definitivamente nunca llegaría. Supongo que no hay que familiarizarse demasiado con Betty. Subaru parpadeó. Algo andaba mal. Se giró hacia los demás, o lo intentó, pero Garfield lo agarró por detrás y lo tiró al suelo. Cállate. Mi increíble yo aún no te hablaba. Ladró Garfield. Garfield, por favor, no es momento de bromas. Como puedes ver, mi adorable Beaco me necesita. HMPH. Betty no conoce a este hombre siniestro. El único con quien Betty tiene contrato, es su contratista. Subaru se congeló cuando vio que Beatrice estaba tomando de la mano a Emilia. ¿Emilia-tan? ¿Qué pasa? Obviamente me alegra mucho ver que mi Beaco se lleva bien con Emilia-tan, pero ¿por qué me acorralas? Cállate, escoria. Ram no necesita seguirte la corriente sobre por qué estás en esta situación, dijo Ram con lo que solo podría describirse como hostil. Qué gracioso, Nee-sanma, ¿todos planearon esto juntos? Si es así, me has dado una paliza. Dijo Subaru entre risas. Aro. Se suponía que solo buscábamos una piedra para Emilia-sama. ¿Por qué siempre nos metemos en problemas donde quiera que vamos? Se quejó Otto. Ay, Otto. ¿No te había visto?, preguntó Subaru en broma. Pero no se oyeron las risas habituales, ni siquiera los quejidos de Otto. Subaru empezó a entrar en pánico, ajeno a lo que se avecinaba. Chicos, ¿de verdad podrían parar ya? Esto ya no tiene gracia. Emilia-sanma, ¿es este el supuesto arzobispo?, preguntó un guardia real. Sí, 3 guardias reales comenzaron a arrastrar a Subaru hacia un carruaje. Chicos. Garfield, Otto, Nee-sanma, Beaco, Emilia-tan. Soy yo, Subaru, el caballero de Emilia. Gritó Subaru desesperado. Deja de parlotear. Mi increíble yo es la princesa caballero. Gritó Garfield, algo irritado, listo para golpear a Subaru. Las lágrimas comenzaron a salir de Subaru. No, por favor no pueden olvidarme. Pero ninguna respuesta, ni siquiera una mirada. Simplemente se alejaron como si nada hubiera pasado. Pasaron meses después de ese incidente. Subaru fue encarcelado, creyéndose el arzobispo de Pride. Su cuidador, Félix, lo torturó temblando, desesperado y furioso.
Hirvió la sangre de Subaru, le chasqueó los dedos, lo golpeó con una vara de metal y luego curó todas sus heridas antes de volver a empezar. No solo por crueldad, sino por miedo. Miedo de perder a Krushch para siempre. Subaru murió tantas veces que dejó de contarlas. Días, meses, años, ya no sabía cuáles. Los guardias tampoco eran más amables, dejando comida podrida y a menudo inconsumible. Recibía visitas de otros campamentos con frecuencia. Al principio, tenía la esperanza de que alguno de ellos lo liberara. Pero el destino tenía otros planes para él. Todo se acumuló en un día fiel. El arzobispo del orgullo será ejecutado, dijo uno de los reyes magos. ¿Qué? ¿Y Krushch-sama? Gritó Félix. Azul, entiendo tu motivo, pero dejar que la manada viva supone un mayor riesgo para los ciudadanos y para nosotros. ¿Qué pasa si la manada escapa? Preguntó otro sabio. Félix se quedó paralizado. No era que no supiera qué decir, sino que se debatía entre dos opciones. Durante las últimas semanas, Pride no ha compartido ninguna información útil, así que no significa eso que no sabe nada. ¿O es que su orgullo era tan grande? Bien. Pero tienes que ayudarme con la recuperación de Krushch-sama. Exigió Félix. Pero por supuesto, el reino te ayudará en tu búsqueda. Pasaron los días y finalmente llegó el día de la ejecución. Subaru fue arrastrado, vestido solo con harapos que le cubrían todo el cuerpo, ocultando sus cicatrices. Sus ojos perdieron toda su alegría y su cabello se volvió blanco como la nieve. La gente de Lugunic acudió a vitorear mientras se preparaba la ejecución del supuesto orgullo. Todos los candidatos reales y sus bandos asistieron. Priscilla ni siquiera miró a Subaru. Simplemente se abanicaba, aburrida. Detrás de ella estaban, por supuesto, el caballero barra bufón de Priscilla. Y Schult, el leal mayordomo. Anastasia, la codiciosa comerciante, sonrió cortésmente al público, manteniendo su imagen pública. Por supuesto, vino con su supuesto caballero Julius y el colmillo de hierro. Felt, recostada en su silla, sin ninguna preocupación. Parecía aburrida, deseando terminar con esto cuanto antes. Su caballero Reinhard van Astrea, el santo de la espada, se embarcó en una misión inesperada. Así que la acompañó su querido abuelo, Rom. Krushch, aún incapaz de caminar y con la memoria robada, miraba fijamente a la multitud. La acompañaban su caballero, Félix, y el demonio de la espada, William van Astrea. Finalmente, Emilia, con la mirada fija en el suelo, parecía compleja. Un leve dolor le oprimía el pecho, como si le faltara algo importante. Beatrice también compartía esa sensación. Mientras tanto, Garfield, el caballero de Emilia, parecía bastante feliz. Justo frente a ustedes está el arzobispo del pecado y la soberbia. Durante mucho tiempo nos hemos acobardado ante gente como ellos. Pero basta, hoy les daremos una advertencia a todos los arzobispos. Ejecutando a la soberbia. Anunció el sabio. La multitud vitoreó mientras los candidatos aplaudían. El orgullo ya no perturbaría Lugúnica. Una nueva era comenzaba. Punto de vista de Reinhard, tus recuerdos serán deliciosos, Tsu. Se rió Lievatenkaitos. Reinhard dio un paso al frente, sereno como el acero. Te equivocas. ¿Acabamos con esto? Lie se abalanzó. Las dagas en sus manos brillaron mientras avanzaba velozmente, tan rápido que dejó una imagen residual. Reinhard se movió, con protecciones divinas destellando a su alrededor. El acero chocó con una fuerza invisible, y entonces Reinhard contraatacó con una patada brusca. El golpe lanzó a Lie contra un muro de piedra. El impacto agrietó la superficie y el polvo explotó mientras el arzobispo escupía sangre. Parece que has sido derrotado, dijo Reinhard, acercándose con paso mesurado. Hay cosas que quiero preguntarte. Te sugiero encarecidamente que te rindas. La sonrisa de Lie se ensanchó. Cuando Reinhard se acercó, gritó, Itadakimasu. Pero el dolor le invadió las entrañas antes de que pudiera abrir la boca. Bajó la mirada. Una de sus dagas se le había clavado en el estómago, y la mano de Reinhard aún agarraba la empuñadura. El arzobispo de la gula se desplomó. Se hizo el silencio. Reinhard exhaló una vez.
En cuanto la neblina de la batalla abandonó su mente, un pensamiento lo atravesó. Sentí, la ejecución, orgullo. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién era Pride? Entonces regresó el rostro olvidado. El rostro de Subaru. La expresión de Reinhardt cambió. El miedo lo invadió. Corrió. Más rápido que antes. No volvería a fallarle a Subaru. No más fracasos. Punto de vista de Subaru. ¿Cuántas veces he sufrido? ¿Cuántas veces he muerto? Ya no lo sé. Me duele todo. Solo quiero que esto termine. Algo áspero me envuelve el cuello, apretado, implacable. Conozco esta sensación. La he sentido antes. Me van a colgar. Haga lo que haga, corra donde corra, siempre me lleva de vuelta aquí. El mismo destino. La misma agonía. Por favor, Beako, Ren, Emilia, alguien, sálvenme. Satella, si me amas, acaba con esto. Dame la muerte. Ya no puedo soportarlo. Mamá, papá, lo siento. Un dolor agudo se intensifica a medida que la cuerda se clava más en mi piel. Me arden los pulmones. Mi visión se tambalea. No puedo respirar. No puedo gritar. No puedo luchar. Déjame cerrar los ojos. Estoy cansado. ¿Cuándo moriré? ¿Cuándo moriré? Oh. Estoy muerto. Punto de vista en tercera persona. El silencio se apoderó del lugar de la ejecución. Momentos antes, la multitud había aplaudido la caída de Pride. Pero ahora algo andaba mal. Terrible y repugnantemente mal. Un murmullo recorrió el campo. Hasta, Subaru. Gritó Beatrice. Las cabezas se volvieron hacia el cadáver colgado. El horror se extendió como un reguero de pólvora. Recordaban. Todos recordaban. Los ciudadanos avanzaron desesperados por alcanzar a su héroe una vez amado, pero los caballeros los bloquearon, con los escudos en alto, igualmente conmocionados. Emilia y su grupo corrieron hacia Subaru. La esperanza se aferraba a sus pechos como una brasa moribunda. Las manos temblorosas de Beatrice brillaban con maná. Emilia cantaba entre sollozos, con lágrimas heladas fluyendo. Por favor, Subaru, por favor, despierta. La voz de Emilia se quebró, llena de culpa y terror. Se maldijo por dejarlo solo, por confiar en el sistema, por fallarle a su caballero. Pero no sirvió de nada. El héroe del mundo, Natsuki Subaru, se había ido. Transcurrieron semanas tras la ejecución de Pride. El reino de Lugunica se estremeció. Estallaron disturbios que exigían justicia, exigiendo sangre. Su furia se dirigió hacia Félix Arguile, quien llevó a cabo la ejecución. Con cualquier medio necesario. Cruz Karsten, con la memoria recuperada, intentó desesperadamente razonar con la multitud enfurecida. Comprendía su dolor, ella también lo sentía, pero no abandonaría a Félix. No cuando él mismo había sido víctima de la gula. Wilhelm guardó silencio, pero su silencio ocultaba una tormenta. Lloró profundamente la pérdida de Subaru. Él también quería justicia. Justicia para el chico que cambió el mundo. Pero no podía culpar a otros, porque él también era culpable. Félix se aisló del mundo. Se quedó en su habitación, saliendo solo cuando Krusch se lo pedía personalmente. Adelgazó. Tenía ojeras. Se criticaba a sí mismo más que a nadie. Sus manos sanadoras no pudieron sanar su propio corazón. Él no podía perdonarse a sí mismo. El campamento de Fel no estaba lejos del de Krusch. A primera vista, Rom no parecía afectado por la noticia. Mantenía su habitual expresión brusca, con los brazos cruzados y el rostro impenetrable. Pero por dentro, estaba de luto. No había pasado mucho tiempo con Subaru, pero había desarrollado una debilidad por el chico. Su valentía obstinada, su lealtad temeraria. Perderlo le dolió más de lo que quería admitir. Reinhardt, sin embargo, estaba devastado. Cuando llegó al lugar de la ejecución, fue demasiado tarde. Solo vio a Emilia Sama y al gran espíritu desplomado sobre un cuerpo sin vida. Su amigo, Natsuki Subaru, el santo de la espada, sintió algo a lo que no estaba acostumbrado. Impotencia. Se culpó a sí mismo. Con toda su protección divina, su fuerza inigualable, su título inquebrantable, aún así fracasó. Otra vez.
Juró en silencio proteger a Felt y a todos aquellos a quienes ella amaba para que no sufrieran el mismo destino, incluso si eso le costaba lo que le quedaba de orgullo. Felt, furiosa hasta las palabras, dirigió su ira hacia el Consejo de los Sabios. Ordenaron la ejecución. Intentaron ocultar su error. Ella no iba a permitirlo. No, murmuró, apretando los dientes. Basta de excusas. Basta de mentiras. Mi hermano mayor merece justicia. Voy a asegurarme de que la reciba. Mientras tanto, el campamento de Emilia fue el que más sufrió. Otto comenzó a beber, más de lo habitual, desesperado por ahogar los recuerdos y la culpa que lo carcomían. Garfield entrenaba a diario, destrozando árboles y destrozando la tierra hasta que el bosque que lo rodeaba se convirtió en un claro. Decía que estaba entrenando, pero todos sabían la verdad. Solo necesitaba algo que romper. Ram estaba destrozada por sus propias acciones hacia Subaru, pero no se permitió lamentar. Se concentró por completo en Rem, quien acababa de despertar en el peor momento posible. Cuando el grupo regresó a la mansión, solo los recibió Frederica, con los ojos hinchados y enrojecidos. Petra se había encerrado en su habitación, sollozando durante horas. Adoraba a Subaru. Todos lo sabían. Pero Rem no lo recordaba. Y aún así, el destino le retorció el cuchillo. Corrió a los brazos de Ram en el momento en que la vio, aferrándose fuertemente. «Hermana, ¿dónde está Subaru-kun?», preguntó Rem inocentemente. Ram se quedó paralizada. No sabía qué responder. No sabía si podría responder. Se le cerró la garganta, le ardían los ojos. En lugar de hablar, abrazó a Rem con más fuerza. «Ram, lo siento, hermanita», se le quebró la voz. Rem parpadeó, confundida. «Mee-sanma». Las semanas transcurrieron, pesadas y lentas, hasta que finalmente llegó el día del entierro. El funeral de Subaru se celebró en los jardines de la mansión Roswell, su segundo hogar, el lugar donde realmente había comenzado su nueva vida. Una suave brisa soplaba por el patio, trayendo consigo los suaves sollozos de cientos de personas que habían acudido a llorarlo. Ciudadanos, nobles, caballeros, comerciantes, cada rincón de Lugúnica parecía estar representado. El niño que una vez habían olvidado era ahora el héroe que no soportaban perder. La mayoría de las candidatas asistieron vestidas de luto. Felt vistió de negro por primera vez en su vida. Anastasia inclinó la cabeza durante toda la ceremonia, con una expresión inusualmente solemne. Cruzche estaba sentada en una silla de ruedas junto a Félix, quien no se atrevía a levantar la vista del suelo. Solo Priscilla decidió no venir, declarando que un funeral es una vulgar muestra de sentimentalismo, aunque incluso su grupo parecía incómodo con la ausencia. Se pronunciaron discursos uno tras otro. Historias de la valentía, la lealtad y el insensato coraje de Subaru llenaron el aire de recuerdos demasiado frágiles para tocarlos. Cuando el ataúd fue enterrado, Rem se derrumbó por completo. Ella se desplomó sobre sus rodillas, con lágrimas corriendo, agarrándose a la hierba como si pudiera alcanzar a Subaru si cavaba lo suficientemente rápido. Ram corrió a su lado y le puso una mano temblorosa en el hombro. A pesar de su habitual dureza, su voz era suave e inestable. «Rem, déjalo descansar». Frederica estaba de pie detrás de ellos, abrazando a Petra. La mirada de la chica estaba vacía, brillando con un dolor demasiado intenso para alguien de su edad. Apretaba el viejo pañuelo de Subaru con dedos temblorosos, negándose a soltarlo. Pero en medio del mar de dolientes, 3 personas brillaron por su ausencia: Roswell, Beatrice y Emilia. Los susurros crecieron, confusos e inquietos. ¿Por qué no asistiría el señor de la mansión? ¿Por qué el gran espíritu no vendría a honrar a su hermano contratado? ¿Por qué Emilia, su dama, ni siquiera se presentaría en la despedida final de su caballero? La multitud no sabía la verdad. Punto de vista de Roswell. Roswell se encontraba solo en su oficina, mientras las campanas fúnebres se filtraban débilmente por la ventana. No se vistió de luto ni se encontraba entre los dolientes. En cambio, observaba desde la distancia, con la sonrisa pintada borrada de su rostro por primera vez en años. La tumba era un pequeño rectángulo de tierra fresca, insignificante desde lejos. Sin embargo, para él, era como una herida que atravesaba la tierra. Se aferró a la barandilla hasta que el metal se dobló bajo sus dedos.
La tragedia que se desarrollaba allí abajo no era simplemente la muerte de un caballero. Era un cambio catastrófico en el destino, un destino inesperado, una pérdida que destruyó su plan de siglos. Había apostado por Subaru. Una pieza salvaje e impredecible en el tablero, pero con un potencial que ni siquiera Roswell podía replicar. Subaru había sido esencial. Para Emilia. Para la mansión. Para ella. Y ahora esa pieza había desaparecido. Perder a Subaru-kun arruinará cualquier plan. Hay que encontrar un reemplazo, o todo por lo que he trabajado será inútil. Se alejó de la ventana y las sombras lo envolvieron. Pero primero, debo tranquilizar a Emilia-sama. Una reina destrozada no puede ascender al trono. Cerró los ojos. Y Betty, su voz se quebró. Punto de vista de Beatriz. Beatriz se había encerrado en la biblioteca prohibida en el momento en que regresaron de la capital. Ninguna cantidad de golpes, los golpes molestos de Ram, las súplicas desesperadas de Otto, los gritos frustrados de Garfield, la habían hecho abrir la puerta. Al otro lado, estaba sentada acurrucada en el suelo, abrazada al chándal de Subaru. Aún olía ligeramente a él. La biblioteca, que antes era vibrante, ha perdido su color. Era mi contratista, susurró, con la voz entrecortada. Betty le falló. Ella se negó a salir. Se negó a ver la tumba. Porque si ella lo viera, tendría que admitir que él realmente se había ido. Y Beatriz no estaba preparada para esa verdad. Punto de vista de Emilia. La habitación de Emilia estaba oscura. No en penumbra, completamente oscura. Estaba sentada en el suelo con las rodillas pegadas al pecho y la cabeza hundida entre los brazos. El aire estaba denso por la escarcha. Picos de hielo la rodeaban. No había hablado en días. No había comido. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Subaru, brillante, cálida, inquebrantablemente devota. Entonces vio el cuerpo sin vida colgando de la cuerda. Subaru, susurró por centésima vez. Su voz se quebró en un sollozo. Subaru, lo siento. Lo siento muchísimo. Su magia se disparó, congelando sus lágrimas antes de que cayeran al suelo. Quería correr a su tumba. Quería gritarle al mundo. Quería rogarles a los Reyes Magos que recuperaran el tiempo. Pero sobre todo, quería oírle decir Emilia-tan una vez más. Cuando la gente me quiere, desaparece. Sus dedos se clavaron en sus brazos. Es mi culpa. Es toda mi culpa. Te amo. Subaru enterró su rostro de nuevo, llorando en la oscuridad. Han pasado años desde entonces, y la cicatriz que dejó nunca sanó. Lugúnica reconstruyó sus murallas, restauró sus mercados, repavimentó sus calles, pero nada pudo llenar el vacío dejado por la muerte del héroe más desconocido del mundo. Los disturbios que una vez sacudieron la capital finalmente cesaron con la coronación de la nueva reina. Anastasia Osin, el vórtice de la codicia, quien se convirtió en la salvadora de la nación. Bajo su prudente gobierno, Lugúnica entró en una nueva era de prosperidad. Las rutas comerciales se expandieron, nuevas políticas estabilizaron el reino y la gente, poco a poco, aprendió a sonreír de nuevo. Pero Anastasia nunca olvidó el núcleo podrido debajo de esa paz. Uno a uno, los responsables de la injusta ejecución de Natsuki Subaru fueron castigados. No públicamente ni brutalmente, sino con justicia fría y mesurada. Especialmente Félix Arguile. Despojado del título de azul. Confinado en la mansión Karsten bajo arresto domiciliario de por vida. Obligado a vivir con el peso de lo que había hecho. Su magia curativa se consideraba demasiado valiosa para desperdiciarla, pero el hombre mismo estaba destrozado sin remedio. Rara vez hablaba. Comía poco. Pasaba la mayor parte del día solo, sentado junto a una ventana, esperando un perdón que nunca llegaría. Priscilla Varielle regresó al imperio boyachiano con su séquito, indiferente al luto del reino. Khrushchev permaneció en Lugúnica, asumiendo el mando militar y garantizando que ninguna tragedia como la de Subaru volviera a ocurrir. Feld se convirtió en la voz feroz de los barrios bajos, impulsando reformas que conmocionaron a la nobleza hasta sus cimientos. Y Emilia desapareció del mundo. Dejó de asistir a los consejos. Dejó de reunirse con gente. Dejó de sonreír. Se encerró en la mansión en lo profundo del bosque, la misma donde conoció al chico que le cambió la vida. Su campamento permaneció con ella.
Silencioso, destrozado, un fantasma del campamento que una vez fue. El tiempo continuó. Las estaciones cambiaron. Los años transcurrieron. Pero la herida permaneció. Hasta que una noche, bajo un cielo que no había visto una estrella fugaz en décadas, una nueva luz cruzó el firmamento. Brillaba con intensidad, luego se atenuó, cayendo hacia el bosque que rodeaba la vieja mansión Roswell. Un suave ruido sordo resonó entre los árboles. Y entonces, una voz, pequeña, joven, inocente. Mamá, papá, ¿dónde estoy? Una niña pequeña estaba sentada en medio del resplandor que se desvanecía. De 6 años, quizás 7. Cabello negro azabache atado con una cinta roja. Ojos profundos y oscuros como obsidiana pulida, ojos que reflejaban un dolor que ella no comprendía. Sus manos temblaban mientras las apretaba contra su pequeño pecho. Papá, ¿dónde estás? Miró a su alrededor. El bosque estaba frío, extraño, mal. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Mamá dijo que, si alguna vez pasaba algo, debía llamarte. Respiró entrecortadamente. Papá, Natsuki Subaru, responde, por favor. La niña permaneció de pie, tambaleándose, agarrando la cinta en su cabello, la cinta que su madre había atado el día antes de que ella desapareciera. Me llamo. Titubeó, con la voz quebrada. Natsuki Aiko. Por favor, que alguien me diga dónde está mi papá. Aiko no sabía la verdad. Aún no. Ella no sabía que el mundo en el que había aterrizado no era el suyo. Ella no sabía que su padre había muerto hacía mucho tiempo en este mundo. Ella no sabía que su llegada desentrañaría todo lo que Lugúnica creía haber enterrado. Pero el destino lo sabía. Y el mundo de Re-Zero acababa de dar la bienvenida a la hija de su héroe olvidado. Fin del capítulo. Nota del autor. Wow. Esto me llevó más tiempo del que esperaba. Si lo disfrutas, por favor, dale me gusta. Es una forma de saber que esta serie es realmente buena. Siempre son bienvenidas las sugerencias, ideas y críticas, pero por favor, no las digas de forma burlona ni ofensiva. Gracias. El siguiente capítulo tratará sobre el regreso del héroe a su tierra natal y el reencuentro con sus padres. También hablará sobre los años posteriores a la vida de Subaru en Japón con su familia. Si quieres usar mi idea, adelante, pero por favor, menciona esta historia. Me encantaría saber